Entonces, ¿qué son las saponinas? Bueno, su nombre es derivado de una palabra latina que precisamente se, se escribe sapo, ¿sí? Y de ese término derivó hacia el inglés soap, lo cual nos remite a el concepto de jabón, ¿no? Y esto es porque las saponinas pues fueron de los primeros, vamos a llamarle, jabones biodegradables que utilizó la humanidad, pues desde la época de los romanos, ¿no? Entonces, esta es bueno, es la cualidad más importante de las saponinas. Y bueno, aquí vemos en esta ilustración una, eh, vamos a llamarle, una idealización de estas estructuras de las saponinas, ¿no? Entonces, son estructuras que se comportan como jabones. Y esto es resultado de que tienen una parte que tiene afinidad por las grasas, que es esta estructura de 5 ciclos de ciclohexano, y aparte tiene un azúcar que le confiere una polaridad, es decir, una preferencia por los disolventes polares como el agua, ¿no? Entonces, de ahí se deriva el nombre de saponina, de su capacidad para producir espuma cuando se agita en solución acuosa. Y obviamente, pues se utilizó como detergente. Bueno, entonces esa es la cualidad más interesante. Esta es una saponina obtenida de una planta, pues ahí vemos ya la espuma, ¿no? Aquí debemos decir que muchos alimentos que hacen espuma, como la cerveza, pues es por la presencia de este tipo de compuestos que son saponinas, ¿no? Eh, entonces, en términos generales, estas saponinas, pues es como todos los compuestos químicos que se utilizan como fármacos, ¿no? Que tienen una cara buena y una cara mala, o una parte buena y una parte mala, ¿no? En el caso de las saponinas pueden ser tan buenas que nos ayuden a combatir el cáncer y tan malas que nos puedan llevar a envenenarnos, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender? Bueno, pues va a depender de la estructura de la saponina, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero de entrada, pues podemos decir que su característica más relevante es el hecho de ser agentes tensoactivos. Entonces, solo como una referencia, vamos a recordar la estructura de los tensoactivos, es decir, de los jabones, ¿no? Entonces, sabemos que los jabones se caracterizan porque una parte de la molécula tiene afinidad por las grasas y otra tiene afinidad por el agua, ¿no? Entonces, en este caso aquí tenemos una idealización de un jabón donde tenemos una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, que sería aquí la cabeza y el rabo, ¿no? Entonces, en el caso de las saponinas, la parte hidrofóbica es estas estructuras de triterpenos, ¿no? Como ya habíamos dicho, los esteroides son triterpenos modificados, ¿no? Entonces, pues la parte la parte tensoactiva que tiene afinidad por las grasas puede ser un triterpeno o un esteroide, ¿no? Que pueden ser estos dos. Y entonces, la cualidad que tienen es que cuando se encuentran en solución acuosa, la parte polar, que sería la parte de los azúcares de las saponinas,
se orientan sobre la superficie y la parte, ¿cómo se dice? Lipofílica se orienta hacia el exterior, ¿no? Pero cuando esto se soluciona, esta parte que tenemos aquí, esta orientación hacia la superficie, tiene lugar cuando la concentración de estos tensoactivos es relativamente baja, ¿no? Pero si se sigue aumentando la concentración, llega un momento en que ya toda la superficie pues ya no tiene lugar para acomodar más moléculas. Entonces lo que hacen es acomodarse en el seno de la fase acuosa y se agregan formando una especie de esferas que se conocen como micelas, ¿no? Que tienen la característica que en su interior tienen una atmósfera hidrofóbica, ¿no? De tal manera que esto le da cierta estabilidad a estos sistemas. Entonces, esas son las cualidades que hay que pues, recordar de los tensoactivos, ¿no? Y es precisamente este comportamiento como jabones lo que les da su gran versatilidad e uso industriales de estos compuestos. Entonces, lo que es los surfactantes, entonces vamos a, a ver bueno, vamos a poner aquí. Entonces, las saponinas, en términos químicos, son glucósidos, es decir, compuestos que siempre van a tener unidas una cadena de azúcares. Y en este caso, pueden ser una o varias, ¿no? Habíamos visto los glucósidos que habíamos mencionado, pues solo tenían unida una cadena de azúcares. Estos pueden tener más de una, ¿no? En este caso tienen dos, o sea, los más comunes es que tengan una o dos. Ya son más raras los que tienen tres, ¿no? Entonces, el glicósido entonces, se denomina saponina y la parte lipofílica, la que tiene afinidad por las grasas, que sería esta en este caso, se conoce como sapogenina, genina, aglicón lo denominan los españoles, y en América Latina le denominamos aglicona, ¿sí? Entonces puede ser aglicona, aglicón, sapogenina y genina, ¿no? Y luego tenemos los glúcidos, que son pues los azúcares, ¿no? Que son esta parte. Entonces, esto pues nos permite tener una idea de la naturaleza de las saponinas, ¿no? Eh, vamos a... Bueno, en la naturaleza, vamos a hacer un poquito más pequeño. En la naturaleza tenemos dos plantas que producen una gran cantidad, o sea que son ¿cómo podemos decir? El modelo de plantas que tienen una elevada concentración de saponinas y que esas saponinas son utilizadas en la industria cosmética, en la industria farmacéutica y en la industria alimenticia, ¿no? Una de ellas es la yuca, ¿sí? Cuyo nombre, un nombre formal es Yucca shigera. Esta planta, bueno, probablemente ustedes la conocen, no nos es ajena ni extraña, porque es una planta propia de los desiertos del norte de México y sur de Estados Unidos. Entonces, esta produce unos camotes que, pues, otras cosas pues son sabrosos, estos camotitos. Entonces, en los camotes es donde se encuentran las saponinas, y estas, ahí se tiene alrededor del 10% de la biomasa son saponinas, ¿no? Esa es una cantidad muy considerable. Entonces, esta fue la primera planta que se explotó por su contenido de saponinas. La otra planta importante es este árbol, que es originario de China, pero que se da o se aclimató y da mejores resultados en los desiertos de Chile. Y esta se conoce como, aquí está el nombre, Quillaja saponaria. Sí, aquí el nombre de saponaria pues es resultado también
de su gran cantidad de saponinas que se encuentran en la corteza de este árbol, ¿no? Este tiene más o menos alrededor entre el 8 y el 9% de saponinas en relación a la cantidad de biomasa que se trata para extraerlas, ¿no? O sea, esas son las dos plantas que pues tienen más. Hay otras plantas que tienen menos, como es el caso de la quinoa, el ginseng, eh, que tienen más o menos por abajo del 5%. Y en general, muchas plantas tienen cantidades que oscilan entre el 1 y el 2% de saponinas, ¿no? Entonces, más o menos es la distribución de las plantas. Bueno, entonces, ¿cómo se clasifican las saponinas? Bueno, pues se van a clasificar en función del tipo de aglicón o de sapogenina que contienen. Y de acuerdo a este criterio, bueno, tenemos aquí que el aglicón. El aglicón, como ya dijimos, es la sapogenina. Entonces, esta sapogenina eh, es la que va a determinar a qué tipo de saponina pertenece, ¿no? Y entonces tenemos, en principio, dos tipos. Las, sapo, las saponinas neutras o básicas tienen una estructura esteroidal, mientras que las saponinas ácidas tienen una estructura de triterpenoide, ¿no? Eh, y por otro lado, pues tenemos la parte del glúcido, que son los azúcares, y que generalmente vamos a encontrar glucosa, arabinosa, gilosa y un azúcar que tiene un ácido carboxilo, que es el ácido glucurónico. Entonces, esta es una clasificación en base de las propiedades ácido-base de la sapogenina, ¿sí? Eh, Ahora, hay otro criterio que las divide de acuerdo a la naturaleza, como ya habíamos dicho, de la sapogenina, ¿no? Las divide en tres grupos, que son sapogeninas triterpenoides, sapogeninas esteroidales o esteroideas y sapogeninas alcaloide. Y después a ver, déjenme hacerlo más grande, las sapogeninas triterpenoides se van a dividir en monodesmosídicas y o didesmosídicas, ¿no? Esto de monodesmosídico se refiere al número de cadenas de azúcares que están unidos al glicón, ¿sí? Si tiene uno, es monodesmosídico, y si tiene dos, es bidesmosídico. Entonces vamos a verlo aquí con más detalle. Entonces, miren, esta es la estructura de la saponina. Entonces tenemos aquí el aglicón y el azúcar, ¿no? En este caso, como solo hay un solo azúcar, es monodesmosídico, ¿sí? Y como tiene un esqueleto de esteroide, pues entonces es una saponina esteroidal monodesmosídica. Permítanme. Ya, perdón por la interrupción. Bueno, entonces, en lo que se refiere a las saponinas esteroidales, vamos a tener dos tipos, que son estas. Primero, las saponinas esteroidales que tienen un grupo funcional espiro. Este es el grupo funcional espiro. El grupo funcional espiro está caracterizado porque hay un átomo de carbono que es cuaternario y que es común
a dos anillos, ¿sí? O está formando parte de un sistema de dos anillos. Entonces, tenemos los glicósidos esteroidales de tipo espiránico, ¿no? Que son estos, ¿sí? Y podemos decir que en términos generales vamos a encontrar una variedad de este tipo de glicósidos esteroidales, ¿no? Entonces, esta sería la estructura. Aquí está en esta representación, lo que estamos tratando de describir es el hecho de que este anillo de zinc con oxígeno, que se conoce como tetrahidrofurano, este anillo de tetrahidrofurano está en el plano de la pantalla y el otro, y el anillo de ciclo, bueno, este anillo con el oxígeno, que sería semejante al de ciclohexano, se conoce con el nombre de pirano, ¿sí? Entonces, este anillo de pirano está, vamos a llamarle, perpendicular al plano de la pantalla, de tal manera que el oxígeno está hacia atrás del plano de la pantalla y esta parte que está más oscura está saliendo del plano de la pantalla. Entonces, este es uno de los tipos más comunes. Este compuesto en particular se llama biosgenina y yo creo que es vamos a llamarle el esteroide más, digo el esteroide, la saponina más importante que ha existido, ¿no? Pero voy a contar la historia de ¿no? Entonces, esta sería la representación de este tipo de glicósidos que se conocen con el nombre genérico de espiroestanos, ¿sí? Espiroestanos, y ya con el nombre de espiro, pues ya damos a entender que tenemos un carbono que forma parte de dos anillos, ¿sí? Como lo que damos aquí. Esta sería la conformación de la diosgenina que tenemos acá, ¿sí? Entonces vemos que son anillos que se encuentran pues en la conformación más estable, ¿no? Y aquí nuevamente vemos que los metilos, estos dos metilos, ¿sí? Que son 19 y 18, se encuentran beta, ¿no? Porque están hacia arriba. Y este metilo, que es el metilo 21, que es aquí ven, está representado con estas líneas punteadas. Siempre se va a encontrar hacia abajo, ¿no? Aquí está, miren, aquí es el metilo 21, ¿sí? Está apuntando hacia abajo. Y esta es la conformación, ¿no? Entonces tenemos, pues, todo este sistema. Tenemos el sistema de ciclopentano perhidrogenatreno, que corresponde a los anillos A, B, C y D. El anillo E, que corresponde a un anillo de tetrahidrofurano, y el anillo F, que corresponde a un anillo de dihidropirano. Este tipo de anillos que tienen un átomo que no es carbono, como en el caso de los anillos A y B, se denominan de una manera genérica como heterociclos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un heterociclo, queremos decir o queremos resaltar el hecho de que los átomos que están formando el anillo, uno de ellos no es carbono. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, sería el 5-alfa espiroestano. Aquí 5-alfa se refiere al hecho de que este hidrógeno está en 5, está apuntando hacia abajo, porque también hay el otro compuesto donde el hidrógeno está apuntando hacia arriba, que sería beta, que es ¿no? Este que tenemos acá. Como ustedes pueden ver, ahora el anillo A ya no está, vamos a menos alineado con el anillo B, como lo teníamos acá. ¿Sí? Entonces, eso pues también es lo que le da su versatilidad en cuanto a sus propiedades biológicas, que más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, y luego en el caso de la diosgenina, bueno, bien, aquí en el metilo 27, que corresponde a este metilo,
y a este otro, aquí está apuntando hacia abajo, ¿no? Es decir, se encuentra en la posición ecuatorial. Aquí nos hay que recordar que en los ciclohexanos sustituidos, el sustituyente siempre tiende a adoptar la posición ecuatorial porque esa es la posición más estable. Pero en este caso podemos tener las dos posiciones, ¿no? En esta representación, aquí si ustedes se dan cuenta, el enlace está en forma de una culebrita, ¿no? Entonces aquí pues nos están indicando que no saben o no está determinada si 27 está hacia arriba o si está apuntando hacia abajo. Y se tienen los dos, como en este caso, aquí está apuntando hacia arriba, ¿sí? Y entonces sería beta y aquí está apuntando hacia abajo y entonces es alfa, ¿no? Pero bueno, como es un átomo estereogénico que tiene cuatro sustituyentes diferentes, también se puede escribir en términos de los descriptores estereoquímicos que determinan la configuración. Y entonces este 25 puede ser S, o más bien cuando 27 está hacia arriba es S, ¿sí? Y cuando está hacia abajo es R, que serían los dos enantiómeros de esta parte de la molécula. Y entonces ese sería el espiroestano. Después tenemos otro tipo de saponinas esteroidales que se conocen como furostano. Bueno, estas se caracterizan porque tienen el anillo de tetrahidrofurano, que es este anillo de 5 con un oxígeno, ¿no? Y nuevamente aquí vemos que el metilo que estaría en la posición 21 se encuentra hacia abajo. Entonces, este es entonces tenemos dos tipos de esteroides de espirano, que son el espiroestano, ¿sí? Que sería este, y el furoestano, que sería este otro, ¿sí? O sea, furo se refiere a la presencia de este anillo de ¿cómo se llama? De tetrahidrofurano, ¿sí? Eh, Después tenemos las saponinas esteroidales, en la cual el aglicón o la sapogenina o la genina tiene una parte de alcaloide. Entonces, ¿qué son los alcaloides? Bueno, los alcaloides pues, también forman un grupo de metabolitos secundarios que tienen en común el hecho de presentar heterociclos con nitrógeno, es decir, anillos, ¿sí? En los cuales uno o varios átomos son átomos de nitrógeno. Aquí en este caso tenemos este anillo en el cual tenemos un nitrógeno. O sea, cuando solo tenemos el anillo de 6 con un nitrógeno, es decir, pensemos en el ciclo hexano y sustituimos un CH2 por un nitrógeno, entonces vamos a tener un compuesto que se conoce como piperidina. Entonces, tiene aquí esta parte de piperidina. Pero como ustedes pueden ver, al igual que en el caso anterior, también es un compuesto espiro. Este sigue siendo un compuesto espiro porque se presenta un carbono que es parte de dos sistemas cíclicos. Por un lado, es un anillo de tetrahidrofurano, que es este anillo de 5, y por otro lado, un anillo de piperidina, que es un anillo de 6 con nitrógeno. Como podemos ver, este es muy semejante a la estructura de la diosgenina, donde el nitrógeno es oxígeno y tenemos el metilo, ¿no? Entonces, este metilo también puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Entonces, este sería un tipo de saponinas esteroidales del tipo alcaloides que tienen esta característica y el otro es, a ver, esta sería la conformación plana, digo, la representación plana, esta es la conformación eh,
de la conformación, ¿sí? Entonces vemos también que los anillos están todos alineados. Aquí nuevamente se resalta el rasgo estructural de que 21 siempre va a apuntar hacia abajo, ¿no? En el sentido opuesto a donde están estos metilos, ¿sí? Como estamos aquí. Y tenemos este otro tipo de espiranos del tipo alcaloide que se conocen como solanidano. Y aquí lo que vemos es que, bueno, el nitrógeno, aquí no está el grupo espiro, sino que tenemos un nitrógeno que es compartido por dos anillos que están fusionados, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de saponinas que vamos a encontrar que son derivados de los esteroides. Bueno, luego tenemos, a ver, déjenme ver, bueno, aquí está nuevamente la conformación, ¿sí? Y bueno, aquí les voy a hablar de este esteroide. Déjenme ver acá. Les había dicho, este compuesto, esta saponina, ese es nada más el aglicón. Aquí le falta el azúcar que está unido a este oxígeno, ¿sí? Aquí le falta el azúcar. Entonces, como les decía, es uno de los compuestos, pues, más importantes, ¿no? Y significativo dentro de la historia de la química y que, pues, está relacionado o muy relacionado con nuestro país, ¿no? Por ahí se decía que, pues, México había hecho escuela en la síntesis de esteroides, ¿no? Pero en realidad no fueron los mexicanos, fueron los gringos, pero pues el antecedente ahí se mantiene, ¿no? Entonces, a ver, bueno, vamos a poner aquí. Ok, vamos a ver aquí. Aquí sí creo que se ve mejor. Bueno, entonces vean, este es una memoria del homenaje que se le hizo a este señor que se apellida Marker. Esto se hizo más o menos por ahí de 1900, como 1985, si mal no recuerdo. ¿No? Entonces, ahora déjenme hacer un poco más grande. Ah, no, que está 1999, miren. Ahí estaba, o sea, no hace, para nosotros que somos viejos, no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, este señor, si ustedes ven, aquí está, pues como que va a cortar esta plantita, ¿no? Esta plantita eh, es originaria de, pues ahí de la parte tropical de Veracruz y de Tabasco, y se conoce como cabeza de negro. Esta planta, pues era utilizada eh, era utilizada de manera folclórica para inducir el parto y en otros, y entre otras usos, ¿no? También era utilizado como un abortivo. Entonces, este señor, pues vino y encontró que esta planta parecía la diosgenina. Bueno, ¿dónde está la diosgenina? Acá está. Esta que es la diosgenina, ¿no? Y esto fue más o menos por ahí de los años 50. Entonces, en ese momento no se contaba con ningún recurso para el control de la natalidad. Entonces, aquí en la memoria se dice que ellos empezaron a interesar esto porque el gobierno de México pues quería tener un control sobre la natalidad en el país. Y ellos se dedicaron, pero más bien ellos lo vieron como negocio porque en el mundo no existía ningún método para controlar la, la natalidad, ¿no? Y entonces
lo que ellos hicieron fue transformar la biosgenina en un precursor que les permitiera obtener testosterona, estrona y estradiol, ¿sí? Que son las hormonas sexuales encargadas pues, de la reproducción. Y por otro lado, pues también obtener progesterona, que es la hormona que se produce durante la gestación. Y, eh, y pues anduvieron buscando, bueno, ellos ya estaban buscando por todo el mundo y nunca habían encontrado algo. Bueno, no habían encontrado ¿cómo llamarlo? Un precursor que resultara apropiado para que se le pudieran practicar un número relativamente bajo eh, de transformaciones y de esta manera obtener las hormonas, ¿no? Entonces, y por otro lado, encontrar una planta que tuviera un rendimiento lo suficientemente significativo para que esto fuera redituable. Entonces, pues eso lo encontraron en esta planta que se llama cabeza de negro, ¿no? Y como ustedes pueden ver, los procesos para transformarla en progesterona, pues son muy simples, ¿no? Es química, vamos a llamarle, pues química común y corriente, que podemos incluso realizar en nuestros laboratorios de práctica, ¿no? Entonces, la diosgenina primero se acetila y se acetila el hidroxilo para protegerlo. Después, bueno, en estas condiciones, el compuesto espiro se reacomoda, se abre, ¿sí? Se forma este doble enlace y me queda un anillo de dihidrofurano, que es este otro. Y posteriormente, este compuesto se oxida con una mezcla de óxido crómico y ácido acético. Entonces se forma la acetona y se forma un éster. Después se lleva a cabo una hidrólisis del éster para desproteger este hidroxilo y este otro éster de acetilo, ¿sí? Y después con un poquito de bicarbonato se lleva a cabo una reacción de deshidratación para formar el doble enlace en esta parte, ¿no? Que es lo que se tiene acá. Y ya después, este precursor es la clave, ¿no? En realidad este es ¿cómo digamos decir? La piedra de toque para esta transformación, porque se puede hidrogenar de manera selectiva uno de los dos dobles enlaces y obtener este precursor, ¿sí? Y a partir de se puede, con otras 2 o 3 reacciones, ya se puede obtener testosterona, con 4 reacciones más estrona o estradiol. Y la transformación de este precursor en progesterona, pues incluye primero un paso para proteger el doble enlace mediante la adición de bromo, después la oxidación del hidroxilo para producir la acetona y finalmente la desprotección del doble enlace, es decir, la eliminación del bromo que se ha adicionado y la isomerización del doble enlace hacia el carbono 4. Y de esta manera se obtiene progesterona, ¿no? Entonces, esto fue lo que hicieron y pues, como les diré, en primer lugar, pues se hicieron millonarios estos porque no había hasta ese momento ningún método de control de natalidad, ¿no? Y ellos eran los únicos que producían. Fundaron su laboratorio en la Ciudad de México, en un lugar que se llama, bueno, en un lugar que no tenía nombre, pero como uno de ellos era de Palo Alto, así le pusieron Palo Alto, y está más o menos a la altura de la carretera México-Toluca.
un poco después de donde se une Reforma con Constituyentes. Ahí está, donde están ahora los laboratorios Roche. Esos eran laboratorios que tenían un nombre que se llamaba Sintex. Entonces, estos laboratorios Sintex, pues, eran los que producían esto, ¿no? Y para México, pues, significó una gran entrada de divisas en el aspecto económico y en el aspecto, puedo llamarle científico, pues también representó un gran auge porque pues hay muchos químicos mexicanos iban y algunos pasamos por ahí a entrenarnos, ¿no? Entonces, pues, y se hacía química, pues vamos a llamarle de primer mundo. Entonces, en ese tiempo, pues México, digo, bueno, más bien los científicos que estaban ahí eran líderes en la química de este tipo de compuestos de los esteroides, ¿no? Después hubo una serie de eventos que, pues, hicieron que, bueno, aparecieron otros métodos de transformación de este tipo de compuestos que se obtenían de otras plantas y que eran mucho más baratos. Entonces, con eso, pues, se acabó el negocio de los esteroides. Y el laboratorio de Sintex, pues, lo compró Roche y, bueno, ahí se acabó toda la historia. Pero en términos generales, de lo que es de más, vamos a llamarle, de 1950 a por ahí pues sí, casi al año 2000, pues estuvo presente Sintex, ¿no? Y durante ese tiempo esto fue un buen periodo para la química en México. Bueno, después este, de este dato histórico, bueno, pues vamos a ver ahora el otro tipo de saponinas, que son las saponinas triterpenoides. ¿Por qué se les llama triterpenoides? Bueno, porque son dos, grupos de monoterpenos, es decir, son 30 átomos de carbono los que están presentes en este tipo de moléculas y forman este sistema pentacíclico en el cual todos los anillos son anillos de ciclo hexano, ¿no? Este tipo de saponinas, bueno, biológicamente tienen mucha importancia porque muestran una gran diversidad de propiedades biomédicas, ¿no? Que más adelante vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces, el rasgo interesante es de que tienen en la posición 28, a ver, déjame ver, aquí está la numeración. En la posición 28 tienen un carboxilo, ¿sí? Obviamente en la posición 3 tienen el hidroxilo y este hidroxilo puede estar unido a una cadena de azúcares. Pero también el carbono 28, el ácido, puede estar unido a una cadena de azúcares. Entonces, cuando está unido a una sola cadena de azúcares, que generalmente es la que se encuentra en la posición 3, entonces es una saponina monodesmosídica, ¿no? Y cuando están las dos, es una saponina bidesmosídica. Eh, son diferentes porque una es un enlace de éter, la que está en la posición 3, y la otra, la que está en 28, es un enlace de éster. Entonces, químicamente son grupos funcionales diferentes y de tal manera que este enlace glicosídico de 28 es susceptible a la hidrólisis en medio ácido y en medio básico. Mientras que el enlace glicosídico que está en la posición 3, como es es de un éter, pero estrictamente es de un acetal, este enlace glicosídico solo es susceptible a la hidrólisis en medio ácido. Y esto pues es una ventaja porque puedo desproteger en medio alcalino y a este no le va a pasar nada, ¿no? Entonces es un dato que es importante para estudiar este tipo de compuestos, ¿no?
Y entonces, ese tipo de saponinas van a encontrarse en tres tipos, ¿no? Que son estos que tenemos aquí, que son a ver, déjame ver si son estos tres tipos, que son el tipo de amirina, el tipo de lupeol, y esta amirina puede ser alfa o puede ser beta, ¿no? Aquí la diferencia está en el anillo E, que es el fósil que está hacia arriba, ¿no? La diferencia es la posición de los sustituyentes o del tipo de anillo que tenemos en E, porque en el caso de la amirina alfa es un anillo de ciclohexano con dos metilos en posiciones adyacentes, mientras que en el tipo del lupeol, este anillo E es un anillo de 5 átomos de carbono y tiene un grupo sustituyente que se conoce como isopropenilo, que son estos dos átomos donde tenemos un doble enlace terminal, ¿no? Y el otro es la mirina beta que tiene los dos metilos eh, unidos al mismo átomo de carbono, ¿no? Cuando tenemos dos grupos funcionales iguales unidos a un mismo átomo de carbono, se les denomina con el nombre de GEM. Entonces, este es un compuesto GEM dimetilo. Es decir, que eso, cuando uno dice GEM dimetilo, uno está indicando que los dos metilos están unidos al mismo átomo de carbono, ¿sí? Entonces, estos son los más, estos tres tipos son los más abundantes. Sin embargo, hay otros, ¿sí? Que son estos que tenemos acá, pero estos, pues, ya no son no se encuentran se encuentran en pocas plantas, ¿sí? Y son más bien propios de determinadas especies de plantas, pero pertenecen a estas familias. Bueno, tratamos la biosíntesis, pero bueno, esto no nos interesa mucho. Vamos a ver finalmente, bueno, ahora las saponinas. Aquí sería su uso, ¿no? O sea, ¿qué hacen las saponinas? Bueno, ¿o dónde se utilizan? O sea, son metabolitos secundarios que tienen las características de que se encuentran en las plantas en cantidades lo suficientemente significativas para poderles darle un uso industrial, y el uso industrial en el cual han encontrado aplicación, pues es en la industria farmacéutica, ¿no? En la industria farmacéutica, ya sea como tensoactivos o como, ¿cómo se dice? O como principios activos, ¿no? Y en el caso de las vacunas, para no, para mantenerlas estables. En la industria de los cosméticos, también se utilizan como, emulsificantes, humectantes y, solubilizantes. Eh, y en las agroindustrias como biopesticidas. Es decir, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero este es un uso que se ha generado en las últimas, bueno, en estas épocas donde lo que se busca es utilizar compuestos químicos que tengan el menor impacto en el ambiente, ¿no? Eh, a ver, déjame ver. Ah, bueno, aquí. Bueno, ¿y por qué? Porque se usan las saponinas, bueno, por sus propiedades tensoactivas, ¿no? Esa es una de las características. Y además que algunas de ellas, o más bien hay muchas saponinas que no son tóxicas, ¿no? ¿De dónde vienen? Bueno, pues aquí de dónde vienen, como ya les decía, vienen de dos plantas que son la yuca y la pitahaya. Eh, vamos a hacer una ilustración del mercado de oportunidades, o sea,
un estudio de mercado, es decir, dónde puedo ofrecer las saponinas para que pues se puedan vender y obtener ganancias, ¿no? Entonces, como les decía, eh, como biopesticidas, ¿sí? Como protectores de las plantas para combatir pues, los parásitos que están sobre todo en las raíces, ¿no? Y en el tratamiento de las semillas para evitar que éstas sean infectadas por bacterias o por hongos, sobre todo cuando se encuentran en los hilos, es decir, cuando están almacenadas. Entonces, esto es muy importante porque pues, las semillas generalmente están destinadas para el consumo ya sea de animales o de seres humanos. Y pues, como sabemos, cuando son contaminadas con hongos, pues producen muchas toxinas que generan pues, enfermedades muy letales, ¿no? Y no se pueden utilizar otros pesticidas porque pues, entonces afectarían también al organismo que se va a alimentar de estas semillas, ¿no? Y con las saponinas, pues no hay problema porque no son tóxicas para los seres humanos, ¿no? Lo más que puede suceder es de que haya, pues, se produzca un poco de diarrea, pero nada más, ¿no? Y en la industria de los cosméticos se utilizan como, ya dijimos, como surfactantes, es decir, como humectantes, como emulsificantes, también como antisépticos para evitar las infecciones de la piel y para el control del aceite. Aquí el control del aceite es más bien en los casos donde hay derrames de aceite, ¿no? Entonces, para poderlo recuperar o para poderlo retirar más bien, pues se hacen lavados del aceite con las saponinas, se recoge y el agua pues es tratada y de esta manera pues no hay mucho, vamos a llamarle, impacto en el ambiente, ¿no? A ver, déjenme ver, esto es lo que les quería mostrar. Eh, Aquí debemos destacar su utilidad en la industria de los alimentos, sobre todo en la cerveza, bueno, en la industria de las cervezas, ¿no? Porque, pues imaginen si a quién le iba a gustar o quién se iba a beber una cerveza si la cerveza no hace espuma, ¿sí? Una cerveza que no hace espuma, pues no resulta atractiva. Y bueno, la espuma que se presenta en la cerveza, pues es provocada por las saponinas que tienen, pues por ejemplo, la malta o la cebada, ¿no? Esos son los que, y cuando no tienen la suficiente cantidad de saponinas, pues hay que agregar las saponinas para que pues den ese aspecto espumoso y sea agradable, ¿no? Entonces, allí se utilizan mucho las saponinas. Y en general para todas aquellas bebidas que requieren o que están asociadas a la formación de espuma. Y en general, para todos aquellos productos que son atractivos por la espuma que forman, como es el caso de los champús, de los detergentes y de las pastas de dientes, ¿no? Porque, pues imaginen, si vemos un champú que no hace espuma, pensaremos que no sirve, ¿no? Entonces, ahí se emplean también, y sobre todo en champús de tipo medicinal, ¿no? Porque también tienen muchas propiedades medicinales. Entonces, vamos a ver. Lo mismo se utilizan como detergentes para la desinfección de heridas, para la pasta de dientes. En los pesticidas se utilizan, por un lado, para poder emulsionar vamos a llamarle los pesticidas que son de naturaleza grasa. Y por otro lado, pues también tienen alguna propiedad contra los organismos que producen la plaga, ¿no? Y finalmente tienen actividad eh, como antibióticos, ¿no? En esta, en esta ilustración, bueno, es un diagrama de todas las partes que se utilizan de la quinoa, ¿no? Que es una planta que se da en
Bolivia y Sudamérica. Hay otras partes, pero aquí lo sobresaliente es el hecho de cómo se emplean las saponinas. Y déjenme ver, aquí está. O sea, en general, las saponinas, sobre todo las de tipo esteroidal, tienen muchas propiedades biomédicas. Entonces, entre estas se encuentra el hecho de que combaten a las bacterias, sobre todo a las bacterias gram positivo. A las gram negativo no son tan eficaces. A los virus y a los hongos, ¿no? Y son muy efectivas para combatir a los hongos. Prácticamente, pues siempre se recomiendan para el tratamiento de infecciones por hongos, porque estas saponinas son capaces eh, de incorporarse a la estructura de la membrana celular del hongo y perturbarla y alterar todo ¿cómo se dice?, el proceso de intercambio osmótico. En general, las saponinas eh, se conoce que producen lo que se conoce como la lisis de los eritrocitos. Esto quiere decir que rompen la membrana celular de los eritrocitos, ¿no? Y entonces, esta es una prueba que se utiliza así de una manera cualitativa para poder identificar a las saponinas, ¿no? Es decir, se ponen los eritrocitos y se agrega la saponina, se agita y pues, se observa al microscopio si hay lisis. Y si hay lisis, lo más seguro es que sea una saponina, ¿no? Y esta propiedad de producir la lisis de las células es lo que en algunos casos es específica para combatir las células cancerosas. Entonces también ahí se han utilizado este tipo de compuestos. Y, bueno, en el caso de las agroindustrias, además de utilizarse como compuestos que combaten a los parásitos, ayudan en los procesos ¿cómo se llamarle?, de retiro de contaminantes del suelo, que se conoce con el término de bioremediación. Esto quiere decir que en un campo que está contaminado, ya sea por metales pesados o bien por productos químicos, pues se escoge una planta que sea capaz de crecer en ese medio, ¿no? Y entonces se siembra la planta y entonces la planta va a absorber esos contaminantes. Pues bien, las saponinas, lo que se hace es que se prepara lo que se conoce como un té de saponinas, o sea, generalmente se toma el bagazo de la yuca o de otras plantas que tengan alto contenido de saponinas y se mezcla y se hace una especie de caldo. Y entonces con ese caldo se va regando el terreno donde están las plantas sembradas. Y lo que hacen las saponinas ya estando en el suelo es de que ayudan a incorporar esos contaminantes a la planta. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues porque, como sabemos, por ejemplo, si son metales pesados, estos son compuestos iónicos que son altamente polares y no pueden atravesar las membranas de las plantas. Entonces, lo que hace la saponina es pues recubrir al metal con la parte del azúcar y entonces eso forma una especie de micela donde el interior es, vamos a llamarle, hidrofílico o polar y el exterior es lipofílico. Y entonces de esta manera pues ya puede atravesar sin tanto problema las membranas de la pared celular de la planta y así de esta manera ya los incorpora, ¿no? Entonces es una manera muy ecológica de rehabilitar los suelos contaminados. Finalmente se hace la cosecha de todo el material que está contaminado y bueno, se incinera y lo que resulta de ahí, las cenizas, pues ya son ricas en metales preciosos, en metales o en contaminantes. Y entonces de esta manera es como se rehabilitan los terrenos contaminados. Bueno, pues creo que esto es todo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto lo comentamos.
¿no? No, profe. Bueno, Gracias. entonces los espero mañana y cuídense y me da gusto que todavía sigamos aquí, ¿sí? Entonces cuídense y nos vemos mañana. Gracias. Que tengan una buena tarde. Igualmente, bye. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.